está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Muy bien, aquí estamos en el cafecito. El ingeniero Hanley Otañez está con nosotros. Vamos a hablar del tema hidráulico, porque hoy se inaugura lo que hay de la presa Monte Grande en Barahona. Así es que se llama. Sí, en Barahona. Si es que llegan a la presa, porque hubo un derrumbe en la carretera en el día de ayer, antes de ayer. Leía de que el ministro de Obras Públicas decía que había sido un sabotaje. No, lo que pasó ahí es que, bueno, hace un año más o menos hubo una falla en la tubería del acueducto de la zona que provocó justamente un derrumbe en la carretera, y ahora se ha vuelto a producir la misma falla. Parece que no la corrigieron bien, un defecto ahí de trabajo del INAPA. Bien, pero y lo que vi es que hay la carretera está totalmente derrumbada, inhabilitada. Digo, la carretera que comunica básicamente a Barahona con Asua, ¿no? Y entonces supongo que el que no va en helicóptero no va a llegar, ¿no? No podrá estar presente. No podrá estar presente. Bueno, no sé pero cómo. realmente hablemos de esa presa que comenzó a hacerse en el 2010 y que supuestamente, según lo que se ha dicho, es vital para el sur, porque las aguas, como por ahí entran todas las tormentas, las aguas se derivan y han provocado muchísimos daños, eso sí lo sabemos. Pero ¿cuál es la importancia de la presa? Usted debe conocerla, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. O sea, son varias. Por ejemplo, una de las más importantes es que cuando se hizo, que el presidente Fernández hizo el acueducto, que es un acueducto múltiple que da servicio a toda esa zona de Barahona. La obra de toma justamente está en una obra directa sobre el río Yaque del Sur, y es muy problemática porque es una zona ya muy baja del río, con muchísima erosión, y generalmente esa obra de toma del acueducto de toda esa zona, hay que trabajar muchísimo con desarenadores, porque es un agua con muchísimo contenido sólido, ¿no? con sólidos flotantes. Y lo que se espera con la presa es justamente que desde el lago de la presa se puede entonces hacer una toma mucho más tranquila, con agua muchísimo más clara, y sustituir la obra de toma de ese acueducto de Azuro, se llama, en la zona suroeste del país. Y eso es uno de los beneficios. Otro de los beneficios, por supuesto, tiene que ver con el control de estas avenidas que se dan. Con frecuencia vemos que toda esa zona baja de Barahona es inundada por las riadas del río cuando hay grandes tormentas, esas cosas. Pues habrá una contención de las aguas y, por supuesto, el riego que se va a producir a partir de la presa. Es una obra muy importante para el desarrollo económico, para el control de avenidas, para los acueductos. Es decir, se trata realmente de una obra importante y es bueno que haya habido continuidad. Desde tu lectura como experto, quitando el tema político, porque evidentemente pasaron varios gobiernos durante la construcción de esta presa, y dada la importancia que se nota reviste una obra así, ¿qué impedía que se realizara en menos tiempo o que se desarrollara para beneficio de esa zona? Porque entonces nos vimos atacados con fenómenos naturales que probablemente, de haber existido ya la presa, se hubiese aprovechado de forma más óptima. No, supongo que serán temas de financiamiento. Es una obra sumamente costosa, compleja de financiar, porque en las últimas décadas ha sucedido con estas obras hidráulicas grandes, sobre todo las presas, que la mayoría de organismos internacionales requieren una serie de una cobertura de riesgo por temas de ambientales, por los impactos sociales también, porque antes sucedía que había desalojos sin mayores problemas, porque eran gobiernos autoritarios, había otra forma de gestionar estos problemas sociales. Ahora un Banco Mundial, un Banco Interamericano, pues se cuidan mucho de que el impacto social de esto no los afecte, porque, por supuesto, hay mecanismos legales de un afectado para atacar no solamente al Estado que
que ejecuta la obra, sino incluso los organismos de financiación. Entonces, hay muchísimo cuidado. También el tema del impacto ambiental. Antes sabemos que había muchas obras de estas que no contemplaban los daños colaterales que toda intervención humana en un cuerpo de agua genera. Pues ahora se cuida muchísimo más eso, son más específicos los estudios, son más medidos, no solamente en el corto plazo, en el largo plazo, los impactos ambientales, y esos son elementos que generalmente los directorios de estos organismos cuidan mucho antes de aprobar los financiamientos. Entonces eso genera tardanza, eso genera complicaciones. Muchas veces los organismos ejecutores no tienen las capacidades técnicas para responder a la altura del nivel de exigencia todos estos requerimientos. Entonces eso hace... Además sabemos que el Estado frecuentemente es un pésimo ejecutor de proyectos, ¿no? Lentos para responder, lentos para gestionar, para tener preparados diseños, propuestas, documentación. Entonces todo eso ralentiza muchísimo la Y cuestión. para pagar al contratista también. Y para pagar, por supuesto. Ni hablar. Se requiere más presas en el país, dicen los expertos, pero especialmente una para regular el río Yuna. Sí, bueno, ahí hay mucha polémica también con esto, ¿no? Porque, fíjate, el río Yuna es quizá la fuente de agua más compleja que tenemos nosotros en la República Dominicana, la cuenca. Porque la bahía de Samaná, que es una fuente de turismo, o sea, una fuente de riqueza enorme para nuestro país, ese ambiente que se genera en esa bahía es fruto de miles y miles de años de carga orgánica siendo depositada en esa bahía por el río Yuna, ¿no? Por la cuenca del río Yuna. Y las regulaciones hay que cuidarlas porque podemos perder ese ecosistema que se genera en la bahía si nosotros hacemos una reducción muy importante del depósito que hay allí. Entonces eso requiere cuidado. De hecho, hay estudios sobre el tema, no concluyentes. Yo sé que específicamente de Princeton University hay un estudio importante que todavía quedan algunos de los documentos por publicar, que habla justamente de eso, de cómo, bueno, ¿por qué las ballenas van allí? Bueno, porque allí hay unas temperaturas, allí hay un ablandamiento un poco de la salinidad por el tema del depósito del río, y entonces eso genera un ambiente propicio para que se generen lo que sucede en la bahía de Samaná, que es un sitio muy especial, ¿no? Entonces, las presas pudieran tener un impacto que hay que estudiar específicamente para hacerlo. Esa no es exactamente mi área de expertise, pero sé que, o sea, he visto los estudios, he leído un poco de eso y sé lo que ocurre allí. Cada vez los fenómenos naturales son más impredecibles, no solo en su ocurrencia, sino también en sus consecuencias. En estructuras probablemente, y sobre todo locales, poco preparadas para la embestida no esperada de estos fenómenos. En la República Dominicana se ha generado una inseguridad generalizada de las estructuras de las carreteras, de los elevados, por acontecimientos recientes. ¿Pudiéramos todavía temer ante ciertas estructuras justo por el colapso del embate de estos fenómenos naturales? Mira, nosotros sabemos que la isla Hispaniola, el Caribe en general, es una de las zonas del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático, del calentamiento global. Porque tenemos fenómenos diversos, ¿no? Tenemos sobre todo los temas de los huracanes, pero también los frentes fríos que nos afectan desde el Atlántico, el tema también de los vientos alisios, el tema de los vientos, de la carga esta orgánica del polvo de Sahara, que con el aumento de la temperatura estos fenómenos cambian. Son fenómenos que se han dado siempre en la humanidad, pero que estos fenómenos han cambiado, se han puesto más violentos. Y sabemos que hay una alta vulnerabilidad. De hecho, hay un centro para el cambio climático que funciona en Barbados, con financiamiento del Banco Mundial, que está emitiendo frecuentemente alertas y estudios sobre los efectos del cambio en el Caribe. Y uno, cuando revisa esa información, se da cuenta de que nosotros no estamos reaccionando en la República Dominicana con la celeridad, con la seriedad que esto amerita, porque
Por ejemplo, los fenómenos de inundaciones que se han dado en ciudades, ni hablar de lo que sucede donde hay menos foco noticioso, en zonas rurales, donde hay puentes que se han caído muchísimas veces, estructuras. Pero lo que está pasando en las ciudades, en Santo Domingo especialmente, donde un año seguido de otro, tenemos casi en la misma fecha el mismo fenómeno brutal, y eso no nos ha servido para generar una matriz de riesgo urbana en las ciudades, en las cuales se identifiquen, porque ya ha habido lugares donde sistemáticamente se han dado estos problemas, para que esos componentes de esa matriz sean vigilados. Es decir, hay una alerta de huracán, hay una alerta de tormenta. Bueno, esos lugares tienen que desalojarse, esos túneles hay que interrumpir el tránsito durante el periodo del riesgo que se ocupa, porque ya sabemos que son sitios vulnerables a este tipo de inundaciones. Por ejemplo, las alcaldías, ahora que estamos muy cerca de las elecciones municipales, tienen que gestionar a esto. O sea, no es posible que la alcaldía de Santo Domingo, después que pasó lo de noviembre del año 2022, ocurra de nuevo lo del año 2023 en el mismo sitio y mueran personas de nuevo. Entonces, para eso tienen que servir las autoridades, para eso tienen que servir los cuerpos técnicos de los organismos municipales y, por supuesto, del gobierno central, para que la ciudadanía tenga protección, porque en el fondo, si usted le dice que la autoridad le dice que por ese turno usted puede pasar en medio de una tormenta, usted pasa, porque usted cree que las autoridades están informadas o están capacitadas para orientarlo a uno. Y eso no ocurre aquí. Entonces, sencillamente, aquí lo que estamos de espaldas a una realidad que nos va a seguir afectando con contundencia. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito. No se muevan. De asuntos hídricos, que esa es su especialidad. Recuerden que fue director general de Corazán. A propósito, ¿cómo usted ve a Corazán hoy día? Bueno, con muchísima debilidad. Con muchísima debilidad. No me gusta mucho hablar de esto, pero, por ejemplo, yo siempre digo que hay un tema de sostenibilidad institucional importante, financiera, operativa, que parte de la gestión del recurso. Y lo que veo es que, sin hacer un cálculo así muy específico, pérdidas aumentan porque, por ejemplo, el tema de la medición se ha derrumbado, la gestión de fuga, la gestión de las pérdidas comerciales están por las nubes, y eso tiene que tener un impacto en la facturación, eso tiene que tener un impacto en la sostenibilidad financiera, y siento que no se corrige, ¿no? Siento que no se atiende. Eso es correcto, tiene razón, pero Corazán nunca ha podido cubrir sus costos. O sea, sí, pero la idea hace 10, 15 años atrás era que mejorara esos temas, y lo que hemos visto es un deterioro de esta administración, de la anterior, en la cual abandonaron políticas muy claves, como la medición, como la reducción de agua no contabilizada, que son elementos claves para que una empresa de agua pueda gestionar adecuadamente los sistemas. Entonces, lo que vemos es que la periferia de la ciudad comienzan a caerse las presiones, los suministros. Pero volvemos a lo mismo, y creo que lo hemos conversado aquí en el programa, y es que en muchísimas ciudades importantes del mundo, el agua a la población está privatizada. Porque definitivamente que los gobiernos no son capaces de hacer un buen servicio. O digamos que hay asociaciones administrativas o técnicas con entidades del sector privado que colaboran en aumentar la eficiencia, ¿no? O hay prácticas, tendencias a asociarse con los privados para algunas de las actividades, tercerizaciones, ¿verdad?, externalizaciones que colaboran con mejorar la actividad, la gestión de la empresa. Resulta que el que no paga o el que menos paga probablemente gasta mucho más agua que el que paga. Sí. Porque el que está regulado sabe que tiene un medidor. Bueno, entonces el tema es que hay que seguir aumentando la facturación, incorporando más clientes al catastro, generando medición, digamos, justa, transparente, para que la gente también se sienta que no le están estafando cuando le mandan una factura. O sea, eficiencia en todo esto. Y uno siente que no, que eso no ocurre. Con el agua ocurre justo ese escenario que plantea Jaime, como no me cuesta tanto, de hecho, incluso los que vivimos en sectores probablemente más formales, no importa, con la luz, por poner el paralelismo, inmediatamente me sube la factura, yo comienzo a pagar bombillo y no me prendan el aire a ciertas horas, en fin.
nunca ha habido una proyección de hacer una medición incluso más, sincerizar el tema de las mediciones a gastos más aterrizados, porque no es solamente aumentar la facturación en un % específico, es que ciertamente hay un gran desperdicio por poca conciencia y no me cuesta tampoco. Así es. Mira, nosotros llegamos a tener en Santiago prácticamente un modelo en cuestiones de medición, digamos tener 70% de servicios medidos, y eso debió seguirse incrementando y haciendo una reducción de las pérdidas, pero eso no fue así. Hubo un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba justamente mejorar la operación de los sistemas, y esa intervención no se le dio o no se condujo por el camino que originalmente se había proyectado, y los resultados los tenemos hoy, ¿no? Pero al parecer, para evitar las pérdidas hay que hacer una inversión extraordinaria en la sustitución de tuberías que ya son obsoletas y que provocan esas pérdidas. Sí, pero también yo te diría que en vez de Corazán tener casi 3.000 empleados, pudiera manejarse con 1.500 como era antes. Pero tú sabes que ese sindicato ahí ni ustedes pudieron. No, pero cuando yo era director había 1.600 empleados, ahora hay que ser 3.000 para la misma empresa. ¿Qué te dice eso? Que la prioridad parece no es la eficiencia, la prioridad parece ser otra, más política, ¿verdad? Más orientada al clientelismo, y eso deprime, por supuesto, la capacidad que tiene para cumplir su función, para adquirir cuestiones clave como un medidor, para eficientizar los servicios. Esa es la cuestión. Pero el mismo director actual de Corazán dice que el problema es el sindicato, que se ha enraizado ahí, tiene poderes que los directores no pueden doblegar. Y hay salarios ahí que son exorbitantes. Hay un chofer puede ganar 60,000 pesos. Bueno, tienen que hacer gestión. Por ejemplo, nosotros implementamos temas, por ejemplo, de escala salarial, temas de evaluación de desempeño, temas de planes operativos y de cumplimientos, de indicadores de gestión para lograr esos objetivos, de seguimiento, y por tanto esas son las políticas, sino poner las cosas claras, institucionalizarlas, que todo el mundo en la empresa sepa qué tiene que hacer para mejorar su salario, y que si no cumple, pues no lo va a mejorar. Esas son las cosas. Es decir, lo que pasa en la empresa privada, lo que pasa, yo pienso que eso es una buena práctica muy conocida en todo el mundo. Sí, pero eso no levantar los brazos ahora, después de que se ha visto todas estas cosas y que la abandonaron y no la implementaron y ahora se quejan de las consecuencias, es el problema. Es decir, ahí estaban los instrumentos. ¿Por qué no se le sigue eso? ¿Por qué, por ejemplo, no se le ha dado seguimiento a un programa que impusimos con el Banco Interamericano, que era de gobernanza corporativa, por ejemplo, que obligaba a los gerentes, a los directores, a determinada transparencia en su gestión y exigencias? Bueno, ahí está colgado en la página web un plan de gobierno corporativo que no implementan. Entonces son los instrumentos que tienen que implementar. Pero con ese sindicato no se ha podido, ni la gestión suya, ni la con eso, con que los empleados se organicen en una asociación, yo creo que eso no es un impedimento. En todas las organizaciones grandes hay asociaciones de empleados. La ley de función pública incluso lo establece, que los empleados públicos pueden asociarse. O sea, conculcar los derechos de los trabajadores no es la solución. La solución es institucionalidad, políticas de recursos humanos, políticas de administración, políticas de gestión, planes operativos, planes estratégicos. Ese es el camino que siguen todas las empresas. Bueno, vamos a colocar unos mensajes para entrar con el tema de la política con Hanley Otañez. No se muevan. No hay dudas. Hanley Otañez está con nosotros. Hanley, la actividad partidaria en Santiago, desde lejos uno lo ve, y ahora que se está viendo como mayor activismo, pese a lo corto que estamos del proceso de febrero, la alianza en Santiago de Fuerza del Pueblo con el PLD, con el PRD, aquellos que cuando salieron del PLD hicieron Fuerza del Pueblo, a ti no te lo oí mucho, pero sí, me recuerdo de mi amigo Raúl Martínez, que decía, no, porque los del viejo partido. Y yo le decía, ¿qué es eso? Menciona PLD porque tú no sabes el día que tú vas a tener que decir PLD. Entonces ahora están aliados al PLD. Pero uno se nota como ese
ese activismo, esa identificación de los de Fuerza del Pueblo junto al PLD haciendo campaña. Están unidos, pero realmente ustedes se sienten realizados, se sienten a gusto con esa alianza. Mira, tenemos una boleta común en el nivel municipal nosotros, y eso por supuesto, nos unifica. Todo lo que hacemos va en función justamente de apoyar la Alianza Rescate-RD. Tenemos una propuesta muy, muy interesante de regidoras y regidores, muchos jóvenes haciendo nueva política, muchos jóvenes con ideas interesantísimas. Yo me siento muy orgulloso de que en la Fuerza del Pueblo hay unas muchachas, por ejemplo, que candidatas a regidoras, algunas que participan incluso en medios de comunicación, que tienen una capacidad de comunicar magnífica, que están empeñadas en temas de presupuesto participativo, que están empeñadas en temas de drenaje pluvial, de planeamiento urbano, de gestión de desechos sólidos. Y me parece que hay una nueva generación de políticos en la Fuerza del Pueblo que es fruto de todo este esfuerzo que se ha hecho de tener más de 2 millones de afiliados en la organización, que de verdad siento y me siento muy orgulloso de los regidores y regidoras que estamos proponiendo al municipio de Santiago. Tenemos una alianza con el PLD que encabeza Víctor Fadul, que es el candidato a alcalde, Jacqueline Fernández, que es nuestra candidata a la vicealcaldía, que me parece una propuesta muy positiva y que estamos todos los días en la calle. Yo, por ejemplo, estoy constantemente acompañando a Demóstenes Martínez, que es nuestro candidato a senador en la provincia de Santiago, un joven político, la verdad, impecable, con una carrera a nivel del Congreso notable. El otro día, por ejemplo, yo incluso no estaba tan al tanto de esto, vi como él hablaba de una propuesta que hizo, por ejemplo, para digamos, crear incentivos para la importación de vehículos eléctricos, por ejemplo. Ese mercado de vehículos eléctricos, de vehículos de bajo consumo, que tiene un impacto importantísimo en el medio ambiente y además nos coloca como país en temas de vanguardia, es una propuesta del futuro senador de Santiago, Demóstenes Martínez. O sea, implica que uno, como partido político, siente que esta propuesta senatorial de Demóstenes es ahora mismo la propuesta a vencer, es la candidatura a vencer en el Senado de Santiago. Está recorriendo todos los rincones, acompañando a nuestros candidatos y candidatos municipales. Por ejemplo, estábamos con Indiana Domínguez en Tamboril el otro día, acompañándola allí. Estábamos en Baitoa con De la Rosa, estábamos en Villa González con De León, con los candidatos a alcaldes de nuestro partido en los distintos municipios. Hoy día vamos por ejemplo, para Navarrete, y yo siento que nosotros estamos recorriendo el territorio, comunicándonos a través de redes sociales, comunicándonos con mensajes claros, y yo creo que la Fuerza del Pueblo en Santiago va a ocupar un lugar cimero a nivel congresual, a nivel municipal, y yo pienso que es una fuerza política fundamental en estos niveles de elección. Vemos cómo esta alianza Rescate RD, que los involucra, por supuesto, de manera directa, se unifica en lo municipal, estoy hablando en términos locales en Santiago, sin embargo, se disgrega en la parte congresual para mayo. Y esto ha sido, en términos de percepción, criticado por ciudadanos en sentido general que no le notan la fuerza que debería tener o la contundencia que debería tener esta alianza. Desde la Fuerza del Pueblo, ¿entienden ustedes que en este tiempo, entre febrero y mayo, pueda lograrse alguna unificación de cara a las congresuales? Mira, más que eso, porque la verdad es que nosotros no nos lo propusimos en principio, más que eso yo pienso que la fuerza del pueblo está más relacionada con lo que siente el ciudadano. Es decir, el santiaguero, el dominicano de hoy, tiene dificultad para llegar a fin de mes para comprar los productos que necesita para alimentarse. Los propios datos del Banco Central hablan de que la canasta familiar supera los 40,000 pesos. Solamente para alimentarse lo básico, el plátano, el arroz, la carne, el espagueti, el huevo. Es decir, son las cosas que el dominicano de hoy tiene dificultad para adquirir, para vivir. El transporte se ha encarecido, el combustible se ha encarecido, la electricidad se ha encarecido, hay más apagones. O sea, hay lo que podemos decir, el metro de interés del ciudadano, es decir, lo cercano, lo que le afecta a su vida diaria, lo que afecta a sus hijos, a su familia. En esas cuestiones claves, este gobierno ha incumplido, este gobierno ha maltratado a la población. Y esa es la base de todo esto. Más allá de toda la propaganda, más allá de todos estos carteles bonitos y toda esta gente con chacabana blanca y toda esta gente con aire
de clase alta que rodea al gobierno dominicano, pero de ahí para debajo hay una población que está sufriendo los embates de no poder vivir, que está sufriendo la realidad de que su vida se ha deteriorado, su calidad de vida se ha deteriorado, que come menos, que se alimenta peor, que tiene menos medicina para sus enfermos, que cuando tiene que ir al médico, que cuando le internan a un paciente es catastrófico para sus finanzas. Esa es la realidad que vive el dominicano real. Ese dominicano que gana menos de 40 mil pesos y que solo para alimentarse necesita 40 mil. Entonces es un dominicano que le faltan los caballos en la gatera, que tiene espacios vacíos de su vida, que este gobierno ha deteriorado, fruto de una política económica totalmente errada en la República Dominicana, y eso es lo que va a tener valor a la hora de que ese ciudadano, con esos problemas, con esas dificultades, con esas debilidades, vaya a votar el próximo febrero, porque va a pensar, voy a votar por lo que me han afectado, por lo que han deteriorado mi vida, por lo que me están haciendo que me alimente mejor, para lo que están haciendo que enfermarme sea más caro. No, van a votar por lo que proponemos una mejora en la vida del dominicano, van a proponer por lo que cumplimos la palabra cuando decimos que vamos a hacer una obra y la hacemos. Vamos a votar por eso, por una fuerza del pueblo, por un Leonel Fernández, por un Demóstenes Martínez, por unos candidatos y candidatas a regidores en las municipales que van a pelear porque la vida del dominicano mejore. Esa es la clave. Esa es la clave. Me encanta oírlo a ustedes con ese tema, porque es de lo más interesante. Es la verdad, es que con Leonel se vive mejor. Claro. Se vive mejor, Jaime. Después de Leonel no hubo una pandemia que paralizó el mundo. Lo que pasa, sí, la pandemia es una buena excusa para este gobierno. Una excusa, porque sabes que cuando tú le hablas de la realidad económica del gobierno, te dicen, no, porque todo el mundo está así. Sí, pero en todo el mundo ha subido el turismo, por ejemplo, y ellos no dicen que es un tema global. No, para ellos sí es gestión local. No es cierto. Sí, todo claro. eso es una falsedad. El dólar está a 58 y pico. El huevo estaba a 4 y ahora está 59 y pico. Exacto. Entonces, esas son las realidades que están afectando al dominicano. Por eso que a mí me gusta. Es que en Santiago un apartamento se ha duplicado su precio en este gobierno. Es que los materiales de construcción se han duplicado todos. Todas las semanas, todos los meses uno recibe una carta, yo que estoy en el sector de construcción, de los productores de hormigón, por ejemplo. Bueno, que está incrementando el metro cúbico de hormigón porque el cemento se incrementa. Es el gobierno por políticas erradas. Un gobierno que se ha dedicado, por ejemplo, a apoyar la importación y no la producción local. Por ejemplo. Pero eso a mí me encanta. Por ejemplo, es un gobierno contigo de asuntos hídricos. Es un gobierno que ha logrado, por ejemplo, crear una crisis innecesaria con Haití, que ha limitado la capacidad exportadora de los productores de pollo, de los productores de espagueti, de los productores de insumos que exportábamos. Esa es la realidad y eso ha generado desempleo. La carestía en los materiales de construcción ha reducido la construcción. Por eso, decía Leonel Fernández el otro día, por ejemplo, que bueno, la economía dominicana va a crecer menos de 2% o 2% este año, cuando la expectativa era superior a 4%. Ahora tú dices, bueno, el turismo creció sí. ¿Y qué pasó con la construcción? ¿Y qué pasó con la agricultura? ¿Qué pasó con las exportaciones? Esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa realidad afecta a la gente que menos puede, Jaime, que está pasando trabajo. El que gana aquí 20 mil pesos, 25 mil pesos, ¿cómo está viviendo? Lo hemos pensado eso. No, pero claro. ¿Cómo se alimenta? Nosotros que vamos a los supermercados, que estamos viendo la carestía, que quizás nosotros en nuestros medios... quizás en nuestros medios, pero le ha dificultado la vida. La verdad que le ha dificultado la vida. Estamos viviendo mal en todas partes, sino que se lo pregunten a los dominicanos que viven en Estados Unidos. Y es una responsabilidad del gobierno de Luis Abinader. Que le pregunten. Es una responsabilidad del gobierno de Luis Abinader y él no puede evadirla, que la enfrente, que él es responsable de eso. Y con esto no estoy defendiendo el gobierno, porque ciertamente, como dice Ale, hay muchísimas cosas que hay que inventar. La idea pareciera como que, bueno, el gobierno tiene sus papeles que usarse de brazos mientras el pueblo sufre. Y no puede ser así. Un gobierno está justamente para lograr que la mayoría de los dominicanos vivan mejor que antes, para luchar por eso. Y si no puede hacerlo, debe irse de ahí, debe renunciar, no puede evadir su responsabilidad, no puede estar pasándose 4 años culpando a la situación internacional, culpando a la pandemia, porque lo elegimos sabiendo, él fue electo sabiendo lo que tenía entre manos y tenía que ejecutar acciones para que mejorara. Y no ha sido así. Para la parte final, para que sigamos en política, aunque yo preferiría seguir hablando de presa y de río y de arroz. Hablemos de todo, Jaime. Hablemos de todo. Vamos a los mensajes, ya no queda poco tiempo después de dar eso. Vámonos.
Es la clave. Caramba, nos falta ya un minuto, pero en un minuto quiero preguntarte, Hanley. Se comenta mucho que desde Santiago están insistiendo en que la alianza sea igual para la parte congresual congresual fundamentalmente, o sea, que el candidato del PLD a senador sea el candidato para ustedes también en el 19 de mayo. Yo te aseguro algo, la mayoría de los PLDistas de Santiago va a votar por Demóstenes Martínez. Eso va a suceder de forma natural porque a Demóstenes, que es una persona que no ha atacado nunca a los PLDistas, que siempre ha tenido una relación respetuosa. Pero una cosa muy interesante, Jaime, Demóstenes ganó en el PLD, en las primarias del PLD, en primer lugar, una diputación en el año 2020. Demóstenes renunció a ella, le devolvió al PLD su candidatura a diputado porque no quería ser un tránsfuga y fue a la Fuerza del Pueblo sin esa diputación. Lo que significa que es un tipo que respetó muchísimo a esa organización, que respetó el sistema electoral dominicano y que creo que esa relación, esa imagen que dejó en esa militancia, pues hoy le granjea un apoyo extraordinario. O sea que haya o no, se suscriba o no una alianza, los PLDistas van a votar por Demóstenes en mayo para senador en Santiago. Bueno, yo reconozco que Demóstenes es todo un caballero. Así es. De eso no hay la menor duda. Es una persona muy preparada y sin conflictos. Por ahí vamos. Así es. Gracias al ingeniero Hanley Otañez, que fue director de Corazán. Es un experto en asuntos hídricos. Trabaja para organismos internacionales, él siempre está en la capital establecido y desde allá hace ríos, arroyos, cañadas, repara y todo lo que tiene que ver con el agua. Suerte en sus funciones y suerte en su activismo partidario. Muchísimas gracias, Ileana y Jaime, y siempre disponible para ustedes. ¿Cómo no? Aquí. Gracias. Siempre un placer. Aquí terminamos el cafecito. Gracias. Buen día.